Viernes 21 de agosto, viernes de la 20ª semana del tiempo ordinario. Lectura del profeta Ezequiel. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí y, con su espíritu, el Señor me sacó y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran innumerables sobre la superficie del valle y estaban completamente secos. Me preguntó: Hijo de Adán, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos: yo mismo traeré sobre ustedes espíritu y vivirán. Pondré sobre ustedes tendones, haré crecer sobre ustedes carne, extenderé sobre ustedes piel, les infundiré mi espíritu y vivirán, y sabrán que yo soy el Señor. Y profeticé como me había ordenado, y, a la voz de mi oráculo, hubo un estrépito, y los huesos se juntaron hueso con hueso. Me fijé en ellos, tenían encima tendones, la carne había crecido, y la piel los recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: conjura al espíritu, conjura, hombre mortal, y di al espíritu: así dice el Señor, de los 4 vientos ven, espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado, vino sobre ellos el espíritu, y revivieron, y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable, y me dijo: hombre mortal, estos huesos son la entera casa de Israel, que dice: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido, estamos destrozados. Por eso, profetiza y diles: así dice el Señor, yo mismo abriré sus sepulcros, y les haré salir de sus sepulcros, pueblo mío, y les traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra sus sepulcros y les saque de sus sepulcros, pueblo mío, sabrán que soy el Señor. Les infundiré mi espíritu y vivirán. Los colocaré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, norte y sur, oriente y occidente. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Erraban por el desierto solitario, no encontraban el camino de la ciudad habitada. Pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia y los rescató de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a la ciudad habitada. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos y a los hambrientos los colmó de bienes. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro,
¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos y hermanas, como acabamos de escuchar, los fariseos intentan poner a prueba al Señor. Sin embargo, ante una pregunta, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley?, el Señor les va a dar una catequesis. No les responde solo el primero, sino que empieza a enseñarles. El primero: amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todo tu ser. Lo harás, eso es lo primordial. Y el segundo es semejante a este. Así como Dios nos hizo a su semejanza, Jesús pone el segundo mandamiento a semejanza también con nuestro Padre Dios. Y evidentemente hay un primero, que es el de oro, y hay uno segundo, que es el de plata, pero es semejante. El Señor quiere señalarle a ellos y también nos quiere señalar hoy a nosotros que no podemos amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Amarás al prójimo como a ti mismo. El Señor está señalando evidentemente a una persona que se ama a sí misma. Hoy tenemos que hacer el asterisco, pues sabemos que muchas personas tienen dificultades con el amor propio, con el verdadero amor propio, porque el egoísmo no es amor propio. En ese sentido, el Señor hoy nos dice a nosotros también que nuestro amor a Dios tiene que verse reflejado en el amor al prójimo, que no podemos señalar un amor a Dios que no vemos si no podemos amar a nuestro hermano que sí vemos. Que si de verdad creemos en Dios, que si de verdad estamos acuñados a Él, que si de verdad somos sus discípulos, si en serio queremos cumplir la ley entera, entonces debemos amar a nuestro prójimo. Tarea difícil, claro, pero no imposible, porque para Dios nada es imposible. Y si confiamos en Dios y con su fuerza y con su misericordia y con el perdón que Él siempre nos da, también amamos a los demás, entonces vamos a vivir en un mundo más posible. Claro, es utópico nosotros pretender que porque yo lo diga, porque tú lo digas, porque aquel lo diga, todos vamos a cambiar. No, cambiamos porque Jesús lo dice. Pero cada uno de nosotros tenemos que dejarnos cambiar por esa palabra de Jesús, no esperando que el otro lo haga para entonces también yo hacerlo, sino que si esta palabra hoy me interpela a mí de manera personal, entonces empiezo a ponerla en práctica. Amar al prójimo también es amar a Dios. Amar a Dios es practicarlo con el amor, la paciencia, con la tolerancia y el perdón hacia el prójimo. Por eso, pidamos hoy al Señor que con esa verticalidad con que miramos al Señor y formando una cruz, la horizontalidad con que debemos de tratar a nuestros hermanos, tratemos de encontrarnos en esa comunidad que vive desde ya el reino de los cielos. Que seamos buenos discípulos, que pongamos en práctica estas palabras de vida. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familiares y les acompañe para siempre. Amén.